Hola a todos, vamos aquí a hablar un poco de uno de los requisitos de las visas T que tal vez algunas personas que me están escuchando y aprendiendo cada vez más de las visas T, a veces de las visas VAWA, que son las visas humanitarias. Pues como yo siempre repito, para muchísimos inmigrantes que están dentro de los Estados Unidos, tal vez las visas humanitarias podrían ser las únicas opciones disponibles, especialmente si no tienen familiares, pues una vez que se quedan sin estatus migratorio o si entraron por la frontera indocumentados, ustedes no es que se pueden arreglar por algún patrón, ni que el patrón le consiga 100,000 trabajos, no se puede arreglar más. Entonces, señores, las únicas opciones tendrían que ser familiares, pero si no tiene ningún familiar que le pueda arreglar, las visas humanitarias serían las únicas opciones para algún día poder arreglar. Y claro, la mayoría o todos queremos arreglar nuestros papeles, porque ya estamos viendo lo terrible, el tiempo terrible que estamos pasando, y lo mismo que este tiempo pase, y yo sé que va a pasar, señores, esto va a pasar. La vida es así, señores. Yo ya pasé por cosas tan terribles en la vida. Sabe que esto ahora, pero todo pasa, señores. Entonces, ustedes por lo menos ya saben que es mejor tener papeles si son elegibles, y muchos inmigrantes sí podrían ser elegibles por las visas humanitarias, pero lo que pasa es que no saben. Yo misma ya encontré viviendo en los Estados Unidos tantísimos inmigrantes que ya pasaron por cosas así, especialmente crímenes, y podrían haber aplicado por la visa U, pero no lo sabían, o fueron forzados a trabajar por su patrón y no lo sabían. Esos son crímenes que ocurren mucho a los inmigrantes. Inclusive, eso que yo estaba diciendo son unas mexicanas que había conocido, y hace como cuando llegó a este país, dice que venían de su trabajo, lo asaltaron y lo golpearon mucho, pero tuvieron miedo de denunciar a la policía y cosas así. Muchos inmigrantes pasan por eso en este país, independientemente de cualquier nacionalidad, señores. Entonces, vamos a hablar aquí también un poco de uno de los requisitos muy importantes de las visas T, que yo no he hablado en estos últimos meses, pero tenemos que también hablar para la gente informarse. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada por el estado de Nueva York y atendiendo clientes por todo el país. La mayoría de nuestros clientes no son de por aquí, ni de Nueva York, ni de Nueva Jersey, nada de eso. La mayoría son de lejos, allá de California, de Arizona, de Oregon, muchos de Texas, de la Florida, de Tennessee, de Nuevo México, de Nebraska, y así van. Porque lo más importante con este tipo de visas, porque no es porque se van a la oficina, ven la cara del representante, pues la mayoría de las veces es eso, significa que van a aprobar su visa, señores. Y lo más importante es contratar aquel abogado que usted sabe, confía que puede ayudar en estos casos que usted necesita, y claro, que le dé la consulta y que hable con usted. Entonces, señores, vamos a hablar aquí de un tema importante. Antes de ir para ese tema, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal. Si son nuevos y me están viendo, señores, suscriban a nuestro canal, clic en la campanita. Así cada vez que subimos un nuevo video, que ahora estamos subiendo frecuentemente para informar a la comunidad, señores. Entonces, para que les sean notificados, clic en la campanita. Por favor, suscriban a nuestro canal para que pueda crecer cada día más. Clic en el like. Cuanto más like clican y comentan este video,
se va distribuyendo, y comenten desde dónde me están viendo, de cuál estado, para yo tener una idea hasta dónde se van mis videos, y compartan este video. También pueden hacer sus preguntas. Muchas veces las preguntas lo respondo o lo hacemos un otro video. Entonces, señores, vamos al asunto de uno de los requisitos. Ustedes saben que la visa T, además de haber sido obligado a trabajar por el uso de la fuerza física, la coerción y o el fraude, usted se fue a trabajar, y el trabajo forzado puede ser dentro o fuera de su propio hogar. Usted tiene que haber cooperado o cooperar con las autoridades, hacer el reporte a las autoridades y cooperar o haber cooperado razonablemente. Eso generalmente hace un abogado, al menos que entren en las excepciones de que no hacen falta reportar, que creo que ya hice otro video, más es si ustedes eran menor de 18 años o tienen tanto trauma, pero generalmente es tranquilo reportar en la mayoría de los estados, y a mí me encanta hacer el reporte y trabajar con las agencias. Muchas agencias colaboran bastante, entonces eso es bueno para poder fortificar su caso de visa T, señores. Entonces, ese es un otro requisito. Un otro requisito es que si lo devuelven a su país, si tiene que volver a su país, usted va a sufrir extremadamente. Ahora, hay un requisito muy importante, que usted no tiene que haber salido del país, y eso es la parte de la presencia física por cuenta de haber sido traficado. Usted tiene que haber permanecido en este país por haber sido víctima de la trata humana. No debe haber salido, a menos que a menos que ustedes entren en una de estas excepciones. Toda regla en esta vida tiene sus excepciones, y en esto también. Generalmente ustedes tienen que haber estado dentro de los Estados Unidos y no haber salido de este país, porque si sale la visa T generalmente se muere, o sea, no puede más aplicar por la visa T a menos que ustedes entren en estas excepciones. La primera excepción: salió y no pudo aguantar y volvió, digamos, y ahí fue traficado nuevamente por el mismo patrón, por la misma persona, o por un nuevo tráfico humano conectado con el viejo, o un nuevo tráfico humano, un nuevo trabajo forzado. Y eso generalmente con las palabras ya es suficiente. La palabra, señores, la declaración en detalle de lo que usted sufrió es la evidencia más importante. Pues algunas personas piensan que hay que colectar evidencia. No, ¿qué van a hacer? Casos de coyote de la frontera de 20 años atrás. ¿Qué evidencia va a tener? Nadie tiene evidencia de esta victimización. No me confundan cuando yo digo documentado. Documentado es los requisitos todos, pero generalmente sus palabras, la declaración en detalle minuciosa es la evidencia más importante. Entonces, esa parte de excepción de haber salido y vuelto y fue obligado a trabajar nuevamente con su patrón o con un nuevo patrón, solamente las declaraciones ya basta. No es que usted necesita tener un ticket, un recibo del patrón o un video de eso que usted volvió, no, porque es imposible eso en la vida real. Señores, todo esto, antiguamente la gente piensa, sabe, antiguamente, hasta durante el tiempo de Biden, las declaraciones, sus propias palabras, las puras declaraciones eran suficientes, y muchas organizaciones sin lucro siempre decían, no pongan nada, ni siquiera la terapia, porque entonces los oficiales de la inmigración se van a acostumbrar. Pero lo que pasa es que ahorita que estamos en tiempos diferentes, ¿entienden? Entonces y esta administración tal vez no entienda muy bien, y porque hay demasiados casos, pero la declaración es la evidencia más importante. Entonces, la primera excepción de quien volvió a México, supongamos, es un ejemplo, y después volvió de nuevo y trabajó, ni que sea una semana, ni que sea 5 días con el mismo patrón o con otro patrón, todavía podría calificar por la visa
T. La otra segunda excepción es que usted sufrió tanto por causa de esa explotación en este país, se volvió a su país, por ejemplo, México, y quiso hacer tratamiento para su trauma. Ya estaba haciendo en este país terapias y cosas así. Se fue a México y quiso continuar, pero no pudo continuar y por eso volvió por causa del tratamiento gratuito de las sesiones de terapia. También podría entrar en las excepciones de quien salió después de haber sido explotado por su patrón o por alguien, por alguna otra persona. Entonces, esa es la segunda excepción. La tercera excepción sería si usted salió de este país, se fue, se volvió a México, pero las autoridades que estaban investigando a esa persona que lo explotó, que lo traficó, pidió a usted para volver, para ayudarlos en la investigación de ese caso y usted volvió. Entonces, esa es otra excepción. Esas tres son las excepciones. Yo tengo más las excepciones de las personas que se volvieron a México y entraron nuevamente y fue traficado por la misma persona. Tuvo que continuar trabajando por la misma persona. Ese es un ejemplo, ese es una excepción más común que muchas personas tienen. Entonces, si encajan y eso no necesita, la mejor evidencia de eso son las declaraciones. Es decir, porque ¿qué evidencia va a tener? Nadie le va a dar un ticket. La declaración, la evidencia de lo que se escribe es la evidencia más importante. Yo hablo siempre que hay que documentar, no me malinterpreten, porque algunas personas piensan, y entonces, ¿qué evidencia necesita? ¿Qué evidencia? No hay ninguna lista de evidencia porque la propia Visa-T, la declaración es la evidencia más importante. Después se reportan a las autoridades si no entran en las excepciones. Esa es otra evidencia. Naturalmente vienen, señores, y algunas personas, claro, si tienen otras evidencias, podemos ir consiguiendo, pero no, en la ley no hay nada mandatorio, pero el abogado o la abogada, después de darles una consulta y conocer el caso, va mirando y va colectando, pero al comienzo, la evidencia más importante es la declaración minuciosa de lo que ha ocurrido a usted. Y más una vez, el requisito importante es que no deben salir de este país después que sufrió la explotación. Pero si entran en una de las tres excepciones que acabé de hablar, siendo la más común, que tuvo que trabajar, tuvo que hacer un servicio involuntario por la misma persona o por otra persona, sí podrían sí aplicar por la Visa-T. Entonces, señores, quiero que entiendan cada día más, aprendan sobre la Visa-T, porque cuando alguien conoce más, conocimiento es poder, ¿entienden? Entonces, cuanto más ustedes entienden, cuanto más conocen, es más difícil usted caer en una estafa o mentira o cosas así. Y eso puede ser de notario y cosas así. Entonces, señores, cliquen el like, compartan este video y si ustedes todavía no se suscriban a nuestro canal, cliquen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue el mensaje y hasta el próximo video.